La gracia de Dios es que Dios proveyó a un sustituto que va a hacerlo todo en nuestro lugar. Amén. Que nosotros en realidad no podemos hacer nada para poder alcanzar esta bendición que le es prometida aquí a Abraham. En otras palabras, es la simiente prometida, que sería Cristo, que va a hacer la voluntad de Dios, en tanto en la penalidad de lo que merecen nuestros pecados, como en la obediencia positiva de la ley, para entonces ser agradando a Dios, ser aquel al quien Dios recibe a nuestro favor. Cristo es la esperanza. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo ha transformado mi vida. Cristo es la viña. Separado de Él, nada puedes hacer. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús es mi todo. El único descanso, la única paz verdadera es con Jesucristo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Pues estamos en el segundo día de una nueva serie titulada La Redención Prometida. Esta semana estamos viendo cómo desde la eternidad Dios tenía un plan para redimir al hombre caído y restaurarlo a plena comunión con Él. Nuestro enfoque es ver sobre todo que Dios fue revelando esa redención a través de promesas y pactos con su pueblo. Hoy vamos a explorar el pacto que Dios hizo con Abraham, conocido como el pacto abrámico, y vamos a descubrir cómo esta promesa tiene implicaciones poderosas para todas las naciones. Me acompaña el pastor David Menéndez, quien nos ayudará a desentrañar estas verdades bíblicas y a entender cómo la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Si tienes una Biblia, prepárate para usarla y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Hoy continuamos hablando de este tema de la redención prometida. Y lo que hemos dicho hasta ahora es que la redención es una palabra importante que debemos entender, debemos conocer de qué estamos hablando cuando hablamos de redención. Otra vez, este programa se llama El Faro de Redención y quizás nunca te has preguntado qué significa esa palabra, pero es una palabra muy importante en la Biblia. Y una definición que quizás podamos ajustarla después, pero una definición es que la redención se refiere a todo lo que Dios ha hecho para restaurar a los seres humanos a una relación con Él para su gloria. Y la redención vimos que viene en toda la Biblia a través de promesas, cosas que Dios ha dicho que van a suceder. Y esa promesa se escuchó primero después de la caída, en ese protoevangelio, Génesis 3:15, donde Dios promete que la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y también vimos ayer que Dios estableció un pacto consigo mismo, dentro de la Trinidad, para en algún momento restaurar a los hombres a una relación plena con Él por medio de la obra del Hijo de Dios. Así que hoy vamos a continuar hablando de las promesas de la redención. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es el pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora, quizás tú conoces la historia de Abraham, sabes que quizás que él es el padre de la nación de Israel, el primer judío, aunque no se llamaban judíos en ese tiempo, pero el primero que Dios llamó de él. Son descendidos todos los judíos, los israelitas y muchas otras naciones. Quizás conoces algo de su historia, pero quizás nunca has meditado sobre la conexión poderosa entre Abraham y la redención. Y para hablar de ese tema tengo conmigo hoy al pastor David Menéndez.
David, bienvenido de nuevo al Faro. Es un placer poder estar una vez más compartiendo contigo, Dani, y con esta querida radio audiencia. Gracias, David. Y te vamos a tener otra vez el jueves para seguir hablando, pero hoy vamos a hablar acerca de este pacto con Abraham. También se conoce como el pacto abrámico. Así que comencemos a hablar de esto, David. ¿De qué estamos hablando? Bueno, un pacto, ¿verdad? Es una relación que Dios establece, en este caso con Abraham, a quien llama de la tierra de Ur de los Caldeos y lo llama a salir de la tierra y de sus parientes y de su casa. Y le da una promesa, ¿verdad? Y la promesa involucra que en él, en su simiente, estaría la bendición de todas las familias de la tierra, de todas las naciones. Lo que vemos, podemos decir de una manera muy sencilla, es que el pacto abrámico es la promesa que Dios le da a Abraham, que va a tener implicaciones para todo el mundo. Para todo el mundo, implicaciones de bendición. Y eso lo podemos amplificar, ¿verdad? Claro. Pero la bendición de Dios es prometida a la descendencia de Abraham, a su simiente. Tremendo. Y a través de esa simiente y su descendencia a todas las naciones, esto es, a todo el mundo. Dios le da una palabra. Por eso nosotros decimos que el Evangelio está presente en el Antiguo Testamento en promesa. Sí. En promesa. Aquí está, como mencionaste, ya es dada en una acción de Dios con cubrir a Adán y Eva, con aquel sacrificio, aquellas túnicas de animales, pero también es dada allí esa declaración de Dios, esa prefiguración del Evangelio, esa promesa, el protoevangelio, como se le llama en Génesis 3:15, de que la serpiente pisaría, mordería el calcañal de la simiente de la mujer, pero ésta le pisaría la cabeza, la derrotaría. Se nos promete aquí una guerra entre la simiente y la serpiente. Por lo tanto, Abraham entonces es el que recibe esta promesa que Dios ha dado, que, como has dicho, ya Dios la tenía en su preconocimiento y preordenación desde antes de la fundación del mundo para poder proveer la redención en ese pacto eterno en el seno de la Trinidad, que se conoce como el pacto de la redención. Sí. Lo que Dios tiene en su mente, en su decreto, en su preordenación, ¿verdad? Entonces entra en la historia, en esta palabra de Dios, en esta promesa de Dios que Él le hace a Abraham. Y la promesa después la ratifica, ¿verdad? Hay diferentes pasajes. Si alguien pregunta, bueno, ¿dónde vemos eso en la Biblia? Claro, vamos a presentar los textos. Lo tenemos en Génesis 12, Génesis 15. Hay una progresión interesante. Sí, y creo que es importante resaltar ese punto ahora. Esta es lo que llamamos una revelación progresiva. Sí. En otras palabras, cuando Dios le promete a Adán y Eva que el simiente de la mujer va a pisotear la cabeza de la serpiente y que la serpiente va a morder el calcañar, ellos no entendían necesariamente que eso significaba que algún día iban a ser Jesús en Belén y que iban a pasar todas estas cosas. No, ellos no conocían los detalles. Estaba la promesa de un Salvador. La promesa de una simiente. De que algún día esa enemistad terminaría porque la simiente de la mujer iba a derrotar al enemigo. Claro. Ahí está la promesa. Sí, es una progresión de simiente a reino. Sí, de simiente a reino. ¿Cuántas cosas caben entre simiente prometida y reino? Reino lo hablaremos el jueves. Pero esa es la progresión que Dios va
a comenzar a preparar el camino Sí. para ese cumplimiento, y lo va haciendo a través de este desarrollo histórico en el Antiguo Testamento, donde no solo está preparando el camino, sino también prefigurando aquello que Él va a hacer en la simiente prometida. Se trata de la simiente prometida, y para llegar a esa simiente va a haber una historia en el Antiguo Testamento. Y tremenda historia. Y tremenda historia. Y todo esto está preparando, prefigurando y proclamando la salvación, la redención de Dios, Sí. no solo para un pueblo, sino para todas las naciones. Y David, quiero hacer un punto importante aquí para nuestros hermanos que están escuchando ahora, porque quizás a veces cuando oyen conversaciones como estas, quizás no entienden por qué es importante. Pero no sé si esto es así para ti, David, pero para mí, cuando yo entendí que esta historia de la redención es la historia de toda la Biblia, eso abrió claro. la Biblia para mí. Claro, claro. Es como que el Espíritu Santo nos dio una llave, una clave, ¿verdad? Para leer cualquier pasaje del Antiguo Testamento y ver el significado de una manera más profunda. Sí, definitivamente en esta historia, que es la historia, pudiéramos decir, de el correr de la promesa a través del tiempo. Otros han dicho la administración de la promesa de Pero Dios. me gusta lo de correr. Claro, Una claro. imagen más... Es más narrativo. Sí, sí, sí. Es en ese correr de eso pudiéramos decir, es lo que está haciendo la palabra de Dios. Está corriendo, está impulsando esa promesa a lo largo de los siglos y preparando el camino a ella, que es de traer la simiente. ¿Y por qué la simiente? Bueno, porque la primera simiente creada por Dios, es decir, el primer hombre se corrompió y procreó una simiente corrompida conforme a su imagen. Dios hizo al hombre conforme a su imagen, santa, justa, buena, perfecta. Pero el hombre, al apartarse de Dios y pecar, procrea, ¿verdad? Y transfiere toda aquella corrupción en la cual él cayó. Pero Dios va a traer una simiente a través del hombre a la humanidad no corrompida. Una simiente justa, recta, buena, para poder deshacer las obras de Satanás y las obras del pecado, la muerte, el imperio de la muerte, y poder, como dice el Nuevo Testamento, sacar otra vez a la luz la vida y la inmortalidad. Dios está a lo largo del Antiguo Testamento corriendo esa promesa, administrando esta promesa en diferentes momentos históricos, en diferentes escenas, diferentes personajes, diferentes maneras. Sí. Y no es algo que luce perfecto a nuestros ojos. No. Vemos la historia y vemos sufrimiento, vemos pecado, vemos cosas que parecen, casi que parecen que la promesa no va a llegar. ¿Verdad? Y eso es algo maravilloso. Sí. Porque eso a mí me da tremenda paz saber que en la Biblia la promesa sigue corriendo a pesar de todas las cosas que suceden, que parecen que van a interrumpir o derribar lo que Dios ha prometido. Eso es muy importante, Dani, porque, y ahí esto nos lleva al punto de que este pacto es el pacto abrámico, que es el pacto de promesa, pero de la promesa de gracia. Sí. De la promesa de gracia quiere decir que es un pacto que no depende de nuestras acciones, sino depende de lo que Dios va a hacer, va a proveer y va a cumplir. Y por eso es que después que Dios le da la palabra en Génesis 12, a esa promesa a Abraham, la ratifica en Génesis 15 a través de una ceremonia muy interesante. Y en Génesis 15, Dios ceremonializa lo que Él dio en palabra. ¿Verdad? Y esto es a veces una característica de los pactos, ¿verdad? Que hay una ceremonialización o un juramento que Dios añade a su palabra para nuestro consuelo y para nuestra seguridad. Y lo hace
Aparentemente le dice a Abraham, bueno, aparentemente no, la historia ahí en el 15 nos dice que Abraham trae unos animales, el Señor le da instrucciones de cortar estos animales. Esto nos recuerda o nos dicen los estudiantes que era la manera en que muchos reyes en la antigüedad entraban en ciertos arreglos de contrato, acuerdos, pactos. Y Abraham parece estar esperando el momento donde él va a caminar por entre estos animales con Dios. Sí. Va a entrar en un acuerdo, en un trato, en un contrato, o sea, se pudiera decir. Sí. O sea, yo voy a hacer esto y tú tienes que hacer lo otro. Exactamente, que es la idea, ¿verdad? De pactos antiguos en la antigüedad. El rey le decía al rey menor, al vasallo, yo te voy a proteger, yo voy a enviar mi ejército, pero tú tienes que trabajar la tierra, tú tienes que darme hombres también. Pagar impuestos, etc. Estas son las condiciones y los términos mutuos, recíprocos del pacto. Pero entonces, ¿cómo es diferente eso? Pero en este es diferente porque es unilateral. En otras palabras, cuando Dios aparece, Abraham es puesto en un sueño profundo. Y Abraham no camina por en medio de esos animales, sino solamente la presencia de Dios es la que camina por en medio de esos animales cortados y promete y hace juramento de las cosas que él va a cumplir y va a hacer a favor de Abraham y, por supuesto, a favor de las naciones. Y esas son ideas que se repiten a lo largo de todas las Escrituras. Estoy pensando en Filipenses, capítulo 1. El que comenzó la buena obra en ustedes será fiel para perfeccionarla hasta el día de Cristo Jesús. Él comienza la obra, Él la lleva a cabo. Es Él. Y por eso, como dijiste, David, esto es un pacto de gracia. Otra vez hemos hablado ya de dos pactos, el pacto de obras, que fue en el Edén entre Dios y Adán, y Adán rompió ese pacto, fracasó. Y por eso entra el pecado al mundo. Hablamos del pacto de la redención, que vemos que es algo que Dios hizo desde antes de la fundación de la tierra, acerca de la obra del Hijo para rescatar ahora este pueblo caído. No fue una idea que Dios desarrolló después de la caída, sino que siempre fue su plan. Y entonces ahora vemos este tercer pacto, que es el pacto de la gracia. Dios sabe que nosotros no podemos. ¿Oíste eso, mi hermano? Tú que me estás escuchando, Dios sabe que tú no puedes. Quizás tú estás mirando tu vida ahora mismo y tú dices, yo no sé si yo puedo vivir esta vida cristiana. Yo no sé si puedo agradar a Dios en todo. Y te voy a hacerlo muy claro. Y yo sé que el pastor David va a estar 100% de acuerdo conmigo. Tú no puedes. No podemos. Ahora, eso no quiere decir que no debemos hacer un esfuerzo, que no debemos luchar por vivir una vida santa, una vida que agrada a Dios, pero tú no puedes hacer lo suficiente y nunca lo vas a hacer perfectamente, aparte de la gracia de Dios. Y aún más, quiero añadir algo más ahí, Dani. Sí, dale. Que la gracia de Dios no nos es dada para nosotros hacer lo que necesitamos hacer y de esta manera agradar a Dios. No. Eso no es lo que estamos hablando. Claro. No, la gracia de Dios es que Dios proveyó a un sustituto que va a hacerlo todo en nuestro lugar. Amén. Que nosotros en realidad no podemos hacer nada para poder alcanzar esta bendición que le es prometida aquí a Abraham. En otras palabras, es la simiente prometida, que sería Cristo, que va a hacer la voluntad de Dios en tanto en la penalidad de lo que merecen nuestros pecados, como en la obediencia positiva de la ley, para entonces ser agradando a Dios, ser aquel al quien Dios recibe a nuestro favor. Amén. Y lo único que ahora nosotros en el pacto de gracia somos llamados a hacer es algo que implica el no hacer nada, que es simplemente recibir como un mendigo, como alguien que está en la calle pidiendo limosna y extiende su mano vacía, harapienta y en necesidad y te dice ayúdame. Eso es la condición del pacto de gracia, la fe, que nosotros extendemos la mano
y dado la obra que Dios ha hecho meritoria de su Hijo amado Jesucristo a nuestro favor, de obediencia, de satisfacción, de obediencia a la ley de Dios y a las condiciones de obediencia que Dios le pidió al hombre en Adán, pues nosotros que estamos destituidos de la gloria de Dios, ahora extendemos la mano al Hijo a través del Hijo y le decimos al Padre, yo creo que tú quieres regalarme gratuitamente, sin precio, sin costo, sin condición alguna en mí, de merecimiento, de dignidad, de mérito, que quieres recibirme, salvarme, justificarme y bendecirme. Amén. Lo creo. Y allí, como vemos que Abraham creyó y le fue contado por justicia, nosotros Romanos creemos. Y Dios justifica al impío aparte de las obras. Uf. ¿Y entonces qué de las obras? Pues las obras simplemente son la respuesta, ¿verdad?, de agradecimiento. Así es. Las obras simplemente son el resultado de que ahora, unido a Cristo a través de la fe, la vida de Dios nos ha sido dada. Sí. Es más, que las obras aún son la manifestación y la evidencia de que ya hemos sido bendecidos por la fe. Amén. Es decir, no es que tenemos que añadir las obras para ser bendecidos, porque si vamos a hacer obras para ser bendecidos, entonces ¿cuál es la bendición? En otras palabras, Estamos ganando algo entonces. claro, no, y mi argumento es que ya el hecho de vivir una vida de obediencia al Señor, las personas dicen, voy a ser obediente para que Dios me bendiga. Pero si la bendición está en vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y que le agrade a Dios. En otras palabras, no hay nada ulterior o más allá de lo que vivir Dios una te ha vida dado. agradando a Dios, en conformidad, ¿verdad? Y por eso es que decimos que el fin principal del hombre es glorificar a Dios. Claro. Es glorificarle, es disfrutar Correcto, de la gracia de correcto. Dios. Y esto involucra la obediencia, pero es muy importante poder hacer esa distinción. Sí. Que por gracia somos salvos, ¿verdad? Por Y gracia no de somos nosotros. salvos, y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Dice, no por obras, Para que nadie se gloríe. Y ahora dice, pero que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús Para buenas obras. Para buenas obras. Y ese es el lugar. Ese es el lugar de las obras. Y es la única doctrina que verdaderamente le da un lugar a las obras donde el pecador las puede hacer libremente. Las puede hacer alegremente. Sí. Las puede hacer sin temor al juicio. Porque ya ha sido bendecido, ya ha sido justificado. Él no está asegurando nada a través de esas obras, sino las está haciendo porque todo le ha sido entregado. Amén. Yeah. Tremendo, David. Entonces el pacto abrámico, el pacto donde Dios le promete a Abraham tierra, descendientes, y no solo para bendecir a Abraham, Claro. sino a todas las naciones de la tierra. Sí. Eso nos apunta a Cristo. Eso nos apunta a lo que Cristo va a hacer. Cristo es el que trae la bendición por medio de su vida, su muerte y resurrección. Y la obra de Cristo como esa simiente prometida no solo a la mujer y a Adán y Eva, sino también ahora a Abraham. Ese simiente es Cristo. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Cristo, ya lo dijimos, Él obedece, Él cumple ese pacto de obras que Adán no pudo cumplir. Sí. Y entonces ofrece su vida en rescate por nosotros. Y eso, yo sé que el tiempo no nos falla ya, pero después en la señal de este juramento se le da a Abraham la circuncisión. Sí, verdad. Y que la sí. circuncisión, ¿verdad?, es la señal de la justicia de la fe. Pero es muy significativa porque es una señal de sangre. Es la señal de sangre, es la señal donde pudiéramos de una manera, donde Dios está diciendo de una manera simbólica,
cortamos nuestras obras. Nuestras obras son condenadas, son tiradas como inmundas para poder recibir una nueva obra, ¿verdad? ¿Y quién es el que fue tirado, tenido, contado como inmundo? ¿Quién es nuestra circuncisión? Si no es Cristo Jesús. En su sangre, Él, su cuerpo fue tirado, fue desechado, fue condenado para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Eso es lo que Dios le estaba ya hablando, comunicando, prefigurando a Abraham. Por eso era necesario que se circuncidara y que circuncidara a su hijo, porque el no hacerlo era decir, no creo que necesito un mediador de sangre. Alguien que ponga su mediación de vida a mi favor. Quizás yo lo puedo hacer, ¿verdad? No, es que en otras palabras, todo lo que es el pacto abrámico está repleto de señales, de símbolos, de prefiguramientos, de vislumbramientos de la persona, de la obra de Jesús, obedeciendo en ese sacrificio de sangre con su vida inocente y obediente al Padre, para nosotros ser aceptados en Él solo por gracia, Amén. por la fe sola y solo a través de la mediación de Cristo. Amén, amén. Así que mi hermano, si esto ha sido de bendición para ti, lo que quiero recordarte hoy es que Dios es un Dios de pactos, es un Dios que hace promesas y las cumple. Y la redención fue prometida. La semana que viene estaremos hablando de cómo la redención fue cumplida, pero ya hemos hablado un poco acerca de eso. Así que antes de terminar, quiero recordarte de eso. Dios cumple sus promesas y Él promete primero al creyente. Si ya tú eres creyente, la promesa es que tú eres hijo de Dios por medio de la fe. Descansa en eso. No te desgastes en un desempeño por ganar lo que Dios ya te ha regalado. Descansa y sirva al Señor con gratitud y gozo, sabiendo que ya Cristo pagó, ya todo está hecho. Y si todavía no has puesto tu fe en Jesucristo, te invito hoy a creer que Cristo te vio en tu pecado, conoce todos los detalles de tu corazón. Lo que nadie sabe de ti, Él lo sabe, pero murió por ti. Amén. Cristo derramó su sangre para el perdón de tus pecados y resucitó para darte esperanza de vida eterna, de una resurrección verdadera. Y te promete que si tú pones tu fe en Él, eres hijo de Dios, eres salvo. Hazlo hoy. Él es un poderoso Salvador. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Redención Prometida. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.